Bienvenidos a esta hora de palabra y de poder. Yo sé que en este día el Señor tiene una palabra preparada para ustedes, una palabra que va a ser de gran bendición a través de la prédica de mi esposa. Pero yo siempre pienso que hay que preparar nuestros corazones para recibir esa palabra. Y creo que hay un antes y un después con el Señor. Y yo creo que hoy en día es muy necesario que nosotros escuchemos palabra, que hoy en día estemos preparados para recibir esa palabra, para que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Sí. Así que vamos a tomar un momento para orar y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos acompañe en este momento. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada persona que está sincronizándonos ahora, Señor, que tú, Señor, tengas un trato especial con ellos. Padre Santo, yo sé que hay personas que necesitan hoy en día un milagro. Hoy hay personas que necesitan hoy en día una palabra transformadora. Sí, que tu Espíritu Santo, Señor, lo lleve a sus hogares, Señor, y a través de esa presencia del Espíritu Santo pueda haber, Señor, cambios, pueda haber, Señor, renovaciones, pueda haber, Señor, bendiciones, Señor, que posiblemente no han llegado, pero están siendo esperadas. Sí, Señor. Oh, Señor, que hoy sea ese día, que tu palabra, Señor, vaya rompiendo ataduras, vaya haciendo milagros, vaya levantando al caído, sí, a esa persona, Señor, que quizás se siente abatida por las cosas que han ocurrido en su vida. No necesariamente la pandemia, Señor, sino otras cosas, Padre, que han ocurrido a través del tiempo. Pero declaramos que hoy es un día de libertad. Hoy es un día donde tu poder, Señor, creemos, va a visitar los hogares, va a visitar a las personas y va a hacer una transformación gloriosa, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos por antemano, Señor, sabiendo, mi Dios, que tú eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de un antes y un después que hace milagros, Señor. Lo único, Señor, que te pido que, Señor, que sea hoy, Padre Santo, que aumente la fe en muchos de nosotros, Señor, que quizás, Señor, Dios, no hemos tenido esa fe para recibir. Que hoy sea un día de poder y de fe. Gracias. Y así lo declaramos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias por este día. Mi esposa, usted tiene el púlpito. Bendiciones. Bueno. Gracias. Amén. Buenos días. Un momentito, voy a arreglar esto un poquito. Ajá. Gloria a Dios. Saludamos como siempre a todos aquellos que están en este momento sincronizados con nosotros. Bendiciones a Ingrid, a Pancho, a María Orellana, tenemos a Jorge, Jackie que están en Miami, a María que está en Nueva York, Ingrid Suárez, bendiciones en este día para ti. Y no sé cuáles otras personas más entraron mientras estábamos orando, pero todos ustedes sean bienvenidos en este día, en este tiempo maravilloso, glorioso, que Dios nos da la oportunidad de escuchar su preciosa y santa palabra. Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema extremadamente importante que Dios nos deja en su palabra. Sabemos que Mateo 24 nos habla acerca narra ahí acerca de las señales de los últimos tiempos, y en el capítulo 25 nos habla acerca de un relato de las 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes habla acerca del estado de la iglesia. Así es que vamos hoy a hablar de esto, porque creo que este es el momento clave para nosotros poder identificarnos, para saber realmente si somos cristianos o no, porque Jesucristo viene a recoger una iglesia que esté alerta, preparada, que esté lista. Entonces creo que aquí podemos identificarnos con este tiempo de estudio, para saber realmente si es que nosotros somos esa iglesia que Jesús
estableció que viene a buscar. Entonces voy a leer rápidamente. Esta parábola está en Mateo 25 y yo la voy a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, en este momento el mundo vive suceden cosas tremendas, hay caos, hay cosas que suceden inexplicables, hay incertidumbre por doquier, hay temor, mucha ansiedad, y todo el mundo se pregunta qué está pasando. Pero debemos recordar que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Estas circunstancias que vive el mundo actual realmente que nos ha llenado a muchos de temor y de ansiedad y de interrogantes. Dios permite lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido. Y bueno, y la respuesta es simple, la respuesta es muy simple, y es que solamente a través de las tragedias que la gente se vuelve a Dios, a través de las necesidades que buscamos de Dios. Entonces es precisamente en este tiempo cuando hemos visto alrededor nuestro, inclusive al lado nuestro, enfrente, quizá la muerte ha estado rodeando mucha gente, posiblemente la muerte ha estado delante de nuestras narices, y ahí este es el momento en donde todos podemos decir: wow, qué tremendo esto. La muerte le puede ocurrir en cualquier momento, no solamente la pandemia, sino saliendo sin precaución nos podemos infectar, no sabemos, salimos en el carro, un accidente, un terremoto, no sé, cualquiera que fuera la forma, porque todos vamos a morir. Y entonces, en cualquier momento la muerte llama a nuestras puertas. Y el cristianismo, o mejor dicho, las personas, debemos estar conscientes, no solo cristianos, todo el mundo, debemos estar a cuentas con nuestra vida delante de Dios. Y entonces precisamente esta parábola de las 10 vírgenes habla de la iglesia, el estado espiritual de la iglesia en general, en el mundo entero. Y las personas a veces que bueno, Jesús nos advierte la necesidad de velar un día o de vez en cuando, no, de velar
diariamente, continuamente, no solo el domingo como hoy día que usted está posiblemente conectado, escuchando la palabra, o muchas personas a través del mundo conectados, escuchando. No solamente es escuchar un día a la semana, sino la vida cristiana es una relación íntima, es una relación íntima diaria con Jesús. Hermano Caiza Luisa, muchas bendiciones, qué bueno escuchar que está sincronizado. Bendiciones, yo sé que ustedes están en Manta, bendiciones a toda su familia y a su congregación. Entonces la vida cristiana es una relación íntima, diaria con Jesús, con Yeshua, con el Salvador de nuestras vidas. Y si no tienes esta relación de esta manera, es aquí precisamente que Jesús nos está hablando para que en este día reflexionemos y veamos hoy en qué situación yo me encuentro, cuál es el estado de mi vida, si tenemos realmente o no la salvación. Este es un día para nosotros analizarnos. Porque aquí en este retrato, en este relato, en esta parábola, hay cosas muy profundas que Cristo nos dejó. Entonces, este relato es algo dramático de lo que sucederá a los que decían cristianos y no lo eran. Aunque nosotros podamos pertenecer al coro, que podamos pertenecer a la alabanza, aunque seamos ministros del evangelio, líderes de una iglesia, pastores, pastoras, cualquier ministerio. Pero porque la iglesia tiene muchísima gente que no han entendido lo que es realmente el cristianismo. Y aquí vamos a analizar realmente, vamos a ir por parte. Dice aquí que el esposo, habla del esposo. Este es realmente, vamos a desglosar cuáles son los protagonistas de este relato. Dice, habla aquí en la Biblia la palabra esposo, pero la palabra esposo en el griego original quiere decir numpios, que significa la palabra novio, realmente en el original griego. ¿Por qué sabemos que es novio también? Porque Cristo viene a recoger a su novia para irnos cuando Él nos tiene preparado las bodas del Cordero, y ahí es donde se va a casar con su iglesia. Por lo tanto, la palabra correcta es novio. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos que considerar esa palabra porque Jesús todavía no es el esposo, sino el novio, Jesucristo. Ahora, habla de las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes. ¿Quiénes son estas vírgenes prudentes? Estas son los creyentes verdaderos, los creyentes, los que están seguros de su salvación. Y yo quiero que en este día, tú al final de este tiempo de estudio, de reflexión, tú quedes convencido si tú realmente te sientes que tienes salvación o no. Porque es muy importante eso. Porque si no tienes la seguridad de que no eres salvo, realmente estás en peligro. Y sea este el día precisamente para que tú puedas pedirle a Dios que Él tome parte de tu vida completamente. Entonces está hablando de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas son aquellos cristianos que han ido a la iglesia y que han estado quizás en estudios, pero no han sido regenerados. Nunca entendieron que era realmente el ser cristiano y que el punto más importante aquí es el arrepentimiento, ¿verdad? Y hay una estadística grande acerca de las iglesias latinoamericanas que dice que en muchos lugares no se les predica acerca del arrepentimiento. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Podemos ilustrarlo en este momento. Yo de pronto, o tú vas en un camino, ¿verdad?
en un camino equivocado, en un camino y donde no estás haciendo la voluntad de Dios, y allí de pronto Dios te dice, detente, que donde tú estás caminando te lleva al precipicio, donde tú estás en una luz amarilla, como nos ponen ahora acá que no podemos transitar. Estás en luz amarilla que baja a una luz roja, donde estás a punto de destruir tu vida, la de tu familia, la vida de todos los que están a tu alrededor. Pero de pronto tú dices, bueno, está bien, yo considero que necesito un cambio. Y hay personas que cambian y hacen una vueltita solamente, de 90 grados. Pero realmente el verdadero arrepentimiento no es hacer una vueltita de 90 grados, es hacer una vuelta completa de 180 grados. O sea, bueno, usted dice, es que ya dejé el robo, ya yo dejé el fraude, ya yo dejé esto, lo otro, pero sí, eso está bien. Pero hay gente también que vive moralmente muy bien. Así es que tú me dices, yo no soy malo, yo hago las cosas, ayudo a los pobres, yo no le hago mal a nadie. Sí, todo eso está bien. E inclusive mucha gente alcohólica van a los alcohólicos anónimos, otros que han estado en drogas, van a lugares de terapia para que sean rehabilitados, y eso hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto, porque les ayuda. Pero no se trata solo de eso, sino lo más importante, el punto más importante es no solamente dejar al amante, a dejar el adulterio, a dejar las drogas. No solamente se trata de dejar la mentira, de la idolatría, no, se trata de volvernos a Dios. Ese es realmente el verdadero arrepentimiento. Hay que volverse a Dios y caminar. Ya no estoy de este lado, ya no camino hacia allá, hacia el mal, hacia la perdición, hacia el pecado, hacia romper los mandamientos de Dios. Ahora yo me volví hacia Dios. Entonces, cuando ya yo me vuelvo a Dios, yo tengo que caminar de ahora en adelante con la instrucción y la guía de esta palabra, que es la que me va a transformar, que es la que me va a ayudar a seguir adelante para no volver a esa vida en la cual yo me encontraba antes. O sea que esto es algo diario. Esto es algo continuo, todo el tiempo, donde yo me voy aquí a encontrar con mi Señor. Y créanme que es tan importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Y si esto no forma parte de tu vida, entonces se puede dudar que tú tengas salvación. Si eso de lo que yo te he dicho no forma parte de tu vida, ahí podemos dudar si tienes o no salvación. Bueno, ya dejaste de hacer todas esas cosas, ahora podemos ser hasta moralistas, haciendo todas las cosas buenas, como muchas personas me han dicho. Yo no le hago daño a nadie, yo solamente estoy en mi casa, con mi familia, el esposo es fiel, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le pasó a los fariseos en aquel tiempo, cuando Jesús, en el tiempo de Cristo? Ellos posiblemente nos hubieran ganado a todos, porque ellos llevaban la ley sumamente estricta, ellos eran tan implacables con la ley. Pero ¿cuántos saben que la ley, al pie de la letra, solamente letra? La letra mata, dice. Pero Jesús les dijo algo bien fuerte acerca de esos fariseos que llevaban la ley estricta. Les dijo sepulcros blanqueados. Él les dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. ¿Sabes por qué, querido hermano, querida hermana, amigos? Porque él conocía el corazón de ellos. Porque su corazón, ¿cómo estaba delante de Dios? Dice que por dentro estaban llenos de podredumbre, de gusanos, porque le dijo: hipócritas, ustedes tienen solamente la parte exterior, la parte externa, sí se ven bonitos, se ponen los atavíos, etcétera, pero
por dentro, cómo está tu corazón. Así. Qué importante es esto. Ahora dice aquí las lámparas. ¿Qué cosa es las lámparas? Ahí nos está diciendo que las vírgenes tenían lámparas. ¿A qué se refieren las lámparas? Las lámparas es la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la lámpara es que va a alumbrar mi camino. La lámpara es que alumbra tu camino para que no caigas, para que no tropieces. Entonces, la lámpara significa la palabra de Dios. El cuarto, el aceite. Ahí decía que las lámparas de unas tenían aceite, las lámparas de las otras no tenían aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite es el Espíritu Santo, es la unción que llena la lámpara. No solo basta tener la Biblia, es a través del tiempo. Nos hemos visto a veces con sectas que tienen la Biblia, sí, que tienen la Biblia, pero inclusive, ¿se acuerdan cuando Cristo fue en el desierto tentado por Satanás? Él usó la palabra de Dios. Él usó palabras como están en Deuteronomio para tentar, porque Satanás se sabe de memoria la palabra. Pero aquí es importante saber a qué Dios nosotros servimos. Al Dios verdadero, porque dice en Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan. Así que, ¿cómo estamos viviendo? Entonces tenemos que cambiar a 180 grados. Ya no voy a hacer solamente una vueltita de 90, dejando las cosas, la pornografía, dejando el robo, dejando eso. No, Dios quiere una vuelta completa. Eso es bueno dejarlo. Pero necesitamos dar una vuelta entera. Así es que es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, tenemos que cambiar. De lo contrario, no es correcto que digamos que somos cristianos. ¿Cuándo? Cuando el esposo, por ejemplo, tiene que tratar bien a su esposa, tratarla bien. Antes era rudo, antes no era amable, antes no la abrazaba, antes no le decía te amo, mi amor. Pero hoy ya no, hoy hemos cambiado, esposas igualmente. Ya ahora somos diferentes. Hijos tienen que respetar y honrar a sus padres, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, en esta parábola se trata de despertar del sueño que la iglesia se encuentra. En esta parábola de las 10 vírgenes vamos a ver que muchos quizás se encuentran en un estado que no se han dado cuenta cuál es el verdadero estado, y que si son cristianos o no son cristianos. Vamos a ver en Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados son los que son llamados. En esta mañana tú vas a concientizar, reflexionar si tú también eres parte de lo que serás llamado a esas bodas del Cordero de Dios. Bueno, como vimos anteriormente, Cristo es el novio. 5 vírgenes tenían lámparas con aceite y 5 no tenían aceite. Entonces, en el primer versículo dice, se encontraban, lo que me dice a mí que todas ellas tenían lámparas, quiere decir que todas ellas profesaban a Cristo. Era su Señor. Ellas decían posiblemente todas que era su Señor. Así hay muchas personas hoy que van a la iglesia,
escuchan la palabra, etcétera, pero no tienen una relación íntima con su Señor, no tienen una relación con Jesucristo, porque aunque tengamos la palabra, aunque tú tengas la Biblia, aunque la tengas en el carro, hay gente que tiene unas Biblias muy grandes en la sala, aunque tú tengas eso, no eso de allí. Está bueno que tengamos una Biblia, por supuesto, pero aunque tengamos eso, pero si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, representado aquí en este relato, el aceite, porque la Biblia en sí, la Biblia, esto es un libro como cualquier otro. Si tú lo ves y lo lees, y si no tienes al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le da vida a esto. Es que cuando el Espíritu Santo revela en nuestras vidas esta palabra, se hace vida y hace transformaciones. De lo contrario, sería solamente una letra muerta. Porque hay mucha gente que tiene doctorado en teología, mucha gente que en filosofía, en masterados, etc. Pero sin el Espíritu Santo no puede transformar nuestras vidas. Es importante la palabra, pero cuando está ungida con el Espíritu Santo. Por eso es el aceite que necesitaban esas 10 vírgenes, mejor dicho, las insensatas que no tenían. En el versículo 2 y 3 dice prudente. La palabra prudente dice, 5 de ellas eran prudentes. Prudentes quiere decir la palabra precavidas, calcular, pensar antes de actuar, no eran gente impulsiva, así que ellas eran precavidas. Y las insensatas, la palabra insensata quiere decir, la palabra moros, que quiere decir tontas, engañadas. Ellas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. Mateo 7, dice así, en el versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas vírgenes escucharon la voz del Señor y le llamaron cuando Él llegaba y le llamaron Señor, Señor a Jesucristo. Mire, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. La fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe, pero cuando estamos en el problema realmente, muchos se desalientan, se caen. ¿Y su fe, dónde está su fe? Entonces dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir hoy, yo voy a la iglesia, yo predico, pero la pregunta es, ¿y qué le hago a ti? Me la hago yo. ¿Mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor persona? ¿Soy mejor esposa? ¿Soy mejor hija? Mi esposo tiene que preguntarse, ¿mi vida ha cambiado? Mi esposa para mí, en mi casa, ella es la reina de la casa. Ya pedí perdón a todos aquellos los que me lastimaron, me ofendieron. Y ya perdoné a aquellos también que me lastimaron. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos en este día. Ahora, algo simple, cuando en tu familia, cuando tus hijos, cuando tu esposo o tu esposa vean cambios en ti, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. Son ellos los que pueden dar testimonio de que Cristo mora en nuestras vidas. Porque tiene que haber una revolución completa en nuestro corazón.
Dice Judas es un libro, antes del Apocalipsis es solamente un libro, y dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, sensuales con S. Los sensuales. ¿Qué cosa es la sensualidad? La sensualidad está hablando acerca de todos los apetitos de la carne. Por eso en muchas iglesias a través del mundo hay personas que son chismosas, personas murmuradoras, personas criticonas. ¿Por qué? Porque son sensuales, manejados, gobernados solamente por la carne. Y no tienen, dice, al Espíritu. Aquí está. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Los que solamente engordan esos apetitos de la carne. No tienen al Espíritu. Ahora, muchos hasta hemos visto que se van hasta de las iglesias, mucha gente, porque no los saludan, porque no los tomaron en cuenta, porque la hermana no la abrazó, porque el pastor dijo una palabra equivocada que no le cayó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto habla de que hay algo en nuestro interior. El versículo 4 de Mateo, capítulo 25, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Representan a los verdaderos cristianos, estas prudentes. Estos son los verdaderos cristianos. Como dice Primera de Juan, también es importante que yo se los lea. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice acerca de aquellos que andan en los caminos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en quien, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, los que andan en la palabra de Dios, los que caminan en su voluntad, los que hacen y obran en sus mandamientos, en su palabra, quieren cada día santificarse más. Esos son los verdaderos cristianos. Si tienes a Cristo realmente, ¿sabes qué, hermano o hermana? Una de las áreas más importantes en que tú puedas notar que eres realmente verdadero, ¿tú sabes cuál es? Es tu pureza sexual. Cuando tú veas en tu vida, porque es una de las áreas más importantes, Dios lo establece y su palabra lo dice así. Si vemos a hombres en la calle o en cualquier lado, que parece que con sus ojos le tomaran rayos X a las mujeres, con sus ojos, o con sus ojos las desnudan prácticamente, o estar viviendo pornografía para satisfacer tu alma, estando casados o también solteros. También jovencitos, jovencitas. Mira, jovencitos, si me estás viendo, no dejes que tu novio te esté tocando antes de casarse. Que tu cuerpo sea cuidado para tu esposo, para tu futuro esposo. Bueno, hay que buscar la pureza sexual. A Dios le agrada eso. Cuando tú tengas esa área realmente gobernada por el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que tu vida ha avanzado grandemente y que eres realmente un hombre, una mujer de Dios. El versículo 5 nos habla de una espera. El versículo 5 dice así: y tardándose el esposo, cabeceaban todas y se durmieron. Muchos años desde que yo me convertí, 38 años por ahí. Desde aquel tiempo decían, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Bueno, y creo que muchos cometieron el error de hablar de cosas que no desarrollaron bien la escatología. Pero bueno, en el versículo dice, no puede parecer que Jesús se tardó.
Pero en segunda de Pedro 2, mire qué interesante esto. Nunca me he puesto a pensar, y usted piénselo hoy. ¿Qué hubiera sido si Cristo hubiera venido hace 10 años? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo creo que muchos se hubieran quedado. Pero Dios en su misericordia todavía está trabajando en muchos de nosotros para estar listos y preparados para aquel gran día. Porque muchos no se habían arrepentido hasta aquel 5 o 10 años atrás. Todavía había muchos que estaban en pecado, los conozco y sé, y yo creo que hasta el Señor, hasta a mí mismo me ha purificado, me ha santificado a través de muchas pruebas, muchos desiertos que he atravesado. Si hubiera venido Cristo, hace muchos se hubieran quedado. Entonces, el peligro de dormirse, dice aquí, estas vírgenes se durmieron. Es natural que nosotros nos durmamos, es natural que nos cansemos, esa es la tendencia. Pero Romanos 13 dice que ya está cerca la hora. Romanos 13, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, porque debemos conocer los tiempos en que vivimos. Usted y yo debemos que saber que los tiempos ya están casi todas las cosas cumplidas, hoy más que nunca. Dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Si alguien está dormido en este día, tienes que levantarte, hermano, hermana, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en vanaglorias, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué palabra más tremenda, preciosa. Ya estamos en la hora más crucial. Ya estamos en la hora más cerca que jamás hayamos el mundo entero experimentado las cosas que estaban ocurriendo. En el versículo 8 dice, vuelvo otra vez. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se apagan. Mire qué interesante. Las insensatas descubren en ese instante, en ese momento, que estaban cubiertas de religión, que estaban cubiertas, que nunca tuvieron un cambio interior en sus vidas y que no fueron renovadas, no fueron regeneradas. Y lo único que tuvieron fue un título. Soy cristiana, soy evangélico o soy cualquier otra denominación. Un título nada más. Se dan cuenta ellas que le faltaba el aceite que transforma. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? El 9 dice, les contestan ellas, respondieron las prudentes, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id ustedes y compren aceite. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que la salvación es individual. Yo no te puedo dar a ti mi salvación. No te puedo dar a ti el aceite que es el Espíritu Santo me da cuando yo estoy en búsqueda de madrugada, de día, de noche, orando, clamando, ayunando para que Él me llene de su presencia y mi vida sea transformada. Yo no te lo puedo dar porque la salvación es individual. Esas vírgenes prudentes le dijeron, no podemos darte, porque entonces nos quedaríamos también nosotras sin el aceite. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Y el versículo 13 les dice así, viene el esposo, y cuando vino el esposo se cerró la puerta y Jesús les dijo, yo no los conozco. Wow. Jesús está llamando a tu puerta. Y sea el día hoy que tú recibes la voz del pastor y que tú aceptas la voz de tu pastor, porque un día te dirá, si es que tú no le aceptas el día de hoy y tengamos la oportunidad, porque puede ser mañana, pasado, después de unos meses, no sé cuándo Dios nos llame a su presencia o que Él venga hoy.
en este día a recoger a su iglesia y que tú no le hayas recibido, entonces el Señor dirá a aquellos, yo no os conozco. En el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, tenemos que estar preparados. En el versículo 44 dijo del 25 de Mateo, dijo, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí no lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, tenemos que vivir una vida con compasión al ser humano, preparándonos para ese día encontrarnos con nuestro Señor. Resumiendo todo, esta es una historia terrenal en un estado celestial, es lo que vemos exactamente en la iglesia. La parábola de las vírgenes es un estado de la iglesia hoy por hoy. Se trata de dos cosas, de una iglesia que está velando, que está orando, las 5 prudentes, y se trata también de otras 5 vírgenes que están durmiendo porque les faltó la espiritualidad de la unción, de ese aceite, que es una relación con Dios, pero su relación aparentemente estaba rota. Eso es lo que sucede hoy por hoy. Una iglesia dormida y desconectada y vacía de la unción del aceite. Todas estas vírgenes habían sensatas e insensatas, pero hubo un tiempo en que todas tuvieron posiblemente. Y en aquel tiempo el aceite era para encender las lámparas. Bueno, lo más importante es lo que eres tú hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo es tu vida en este preciso día domingo? ¿Tienes aceite hoy? ¿O se te terminó el aceite? ¿Cómo es tu relación con Dios ahora? No es suficiente tener aceite, como vimos posiblemente todas las 5 imprudentes también pudieron haber tenido aceite, pero se les acabó. No es suficiente haber tenido en el pasado. No podemos ir al Señor con la fe del año pasado. No. El año pasado ya pasó, con la unción del año pasado. No. Lo más importante es que está pasando hoy en tu vida. Las 10 vírgenes insensatas tuvieron aceite en el pasado. Tuvieron. Como muchos de posiblemente los que me escuchan o mucha gente tuvieron el poder, tuvieron la unción, tuvieron relación con Jesús. Pero tenemos siempre que estar frescos con la unción del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Si no, nos vamos a volver como odres viejos. ¿De qué me sirve si no tengo relación fresca con Dios? ¿De qué me sirve? No hay fe fresca, no hay unción, nos volvemos un vino viejo. Y la respuesta, el aceite es, ¿qué es el aceite? La respuesta es una llenura, el poder de Dios, el primer amor, es el fuego de Dios. El aceite significa o representa renovación. Estos son los elementos del aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. La iglesia hoy más que nunca necesita aceite fresco. En un momento tuvieron aceite, pero estas vírgenes, esas 5 vírgenes insensatas se volvieron insensibles, se volvieron descuidadas, se durmieron, empezaron a secarse y quedarse vacías, sin nada de aceite. Hay personas en la iglesia que se ven como cristianas, hablan como cristianas, pero en su interior están secos.
¿Por qué? Porque les falta el aceite de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que diferenciaba a esas 5 prudentes y a las otras 5 vírgenes insensatas? Era lo que tenían por dentro de sus lámparas. Lo que divide a la iglesia es lo que está dentro de nosotros. Gente que está vacía, no hay nada fresco. A veces se predica lo mismo, el mismo sermón, las mismas cosas, las mismas canciones. No hay renovación. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del aceite fresco. El aceite fresco representa el Espíritu Santo, la unción, el poder, espiritualidad. ¿Por qué se necesita el aceite? Porque hay muchos espiritualmente que están secos. Mucha gente cansada. Mucha gente que están sirviendo la obra, claro. Pero sus lámparas están secas, sin aceite, vacíos. Muchos han pasado, quizás tú que me escuches, por tribulaciones, problemas en el matrimonio. Muchos han pasado problemas con los hijos, problemas financieros, problemas de salud. Muchos están desanimados en este día porque por la causa del desánimo se han rendido o quieren rendirse. No quieren seguir adelante. Y muchos han sido atacados por el enemigo para desgastarte, para causarte frustración, porque eso es lo que quiere. En Daniel 7 dice que se le dio al enemigo autoridad para hacer esto a los santos. Mucha gente en distracciones, no enfocados en lo que Dios quiere, y eso es tarea del enemigo, distraerte. Distraerte, te pone personas para que tú sigas distraído. Entonces, ¿por qué? Porque lo que él quiere es que impedirte que tú llegues a la meta. Y el enemigo ha quitado tus expectativas porque no se han cumplido y perdiste el enfoque. Muchos no han terminado con esos planes y proyectos, y entonces muchos hoy por hoy se sienten desilusionados, se sienten cansados, y esas desilusiones producen depresión. Muchos pastores, líderes están deprimidos, están heridos, porque hay depresión por las cosas que suceden. A veces en la iglesia no es fácil lidiar con un remanente, con las ovejitas. Entonces, hay necesidad de aceite fresco. Hay necesidad porque muchos han estado sirviendo muchísimo en muchas actividades, seminarios, estudios, reuniones, esto, lo otro, y sirven a Dios y se cansan. Por eso es que nos tenemos a veces que sentar a recibir de parte de Dios. Un hombre o una mujer no puede tener nada nuevo si no se llena delante de Dios de la unción poderosa del Espíritu Santo con ese aceite. Porque eso es lo que le pasó a esas 5 vírgenes. Se les secó su aceite. Un hombre no puede tener revelación, poder, unción si no ha tenido un encuentro fresco diariamente con Dios. Muchos hoy están gastados, desgastados, desanimados y se sienten solos, se sienten solas. Pero hoy Dios está abriendo los cielos para traernos aceite fresco en este día, para darnos ese aceite. Por experiencia les puedo decir que en el pasado he tenido mucha desilusión. Mucha desilusión. Gracias, hermano. Fui rechazada, malentendida. Personas que me negaron el perdón. Y el año 2018 fue el año más tremendo de mi vida. En mi vida personal, fue el año más terrible. Pero hermanos, quiero decirles algo, tiempos difíciles pasan. Los tiempos difíciles pasan. Pero los hombres y las mujeres valientes
Guerreros no pasan. Por eso en este día te digo a ti que me estás escuchando, no tires la toalla, levántate, pon aceite fresco para cuando venga el novio te encuentre con el aceite en tu lámpara encendida. Yo rehúso a rendirme y tú también. No te puedes rendir en este tiempo. Señor me dijo, has sido procesada y tú también has sido procesado en este tiempo difícil a través de las dificultades con los hijos, en el matrimonio, en la salud, en la finanza, los negocios. No sé cuál será tu proceso, pero Dios te está diciendo, has sido procesado, pero en este tiempo necesitas ir donde puedas encontrar el aceite fresco, que es el Espíritu Santo. Y en esta hora voy a orar. Cierra tus ojos para pedirle al Espíritu Santo que derrame de ese aceite para poder estar listos y preparados para aquel día poderoso y grande que será cuando venga el novio y nos lleve a esas bodas del Cordero allá en el cielo. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo en este momento con muchas de las personas que han escuchado, que hemos atesorado esta palabra. Señor, porque muchos quizás han estado durmiendo, otros están en el proceso, Señor, cansados, abatidos, desilusionados. Siento en esta hora que hay muchos jóvenes que han sido desilusionados por chicas, jóvenes que han sido sus novias. Pero el Señor te dice, ve donde estoy yo, donde te puedo dar el aceite de la unción para que estés fresco, renovado, restaurado, para que sanes tus heridas a través de la desilusión que la vida te ha traído. Si en esta hora tu fe está dormida, es necesario que la pongas por obra. Que le digas, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, lléname con ese aceite fresco, con esa unción poderosa, con esa unción que restaura, que levanta al caído, al desanimado, al desalentado, aquel que ya no tiene fuerza para seguir adelante, aquel que quiere tirar la toalla, que quiere decir, ya no puedo más. Y en esta hora, Espíritu de Dios, derrama de esa unción poderosa y fresca. No queremos ser vino nuevo, renuévanos en este día, Espíritu Santo. Poderoso Dios, levanta tus manos en esta hora y dile gracias, Espíritu Santo, por esa unción que me das en este día. Sienta ahí la presencia del Espíritu Santo tocando tu corazón, tocando tu alma, renovando tu espíritu en este tiempo, Señor, difícil, pero a la misma vez glorioso, porque tú te haces presente cada vez más, Señor. En el nombre poderoso de Cristo recibimos la unción fresca del Espíritu Santo para llenar nuestras vasijas, nuestras lámparas y que estén encendidas. Y cuando venga el novio estemos listos y preparados como esa novia blanca resplandeciente. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Seguimos adelante. Hombres y mujeres guerreros que no se dan por vencidos. Hemos sido procesados, pero seguimos adelante con Cristo porque Él nos dijo que somos más que vencedores. Por medio de Él, en Cristo somos más que vencedores. Declare que en Cristo somos más que vencedores. Y aunque tú no veas la condición que está en tu vida en este instante, declara con tu palabra. Si estás enfermo, declara, por las llagas de Cristo estoy sana. Declara y alábale al Señor. ¿Por qué? Porque allí Dios escuchará. Hay una hija, hay un hijo declarando mi palabra y le dice a los ángeles, vayan a dar sanidad, provisión, vayan a dar el milagro que tú estás pidiendo en este día. Así que declara la palabra y da gracias porque eso es bueno y delante de Dios así conquistamos, hermano. El Señor te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.